Bien, continuamos con la serie A la luz de su palabra en su episodio número 185. Continuando este recorrido por el libro de Esther, uno de los libros pues, de sabiduría, uno de los libros que en esta oportunidad nos vuelve a presentar la figura de una mujer, en este caso una reina. Ya conocimos en los capítulos 1 y 2 pues cómo ella llega al reinado luego del desprecio del rey Asuero a la que era la reina llamada Basti, por un gesto de desobediencia o de no acatamiento de un llamado en su oportunidad. En el capítulo 3 que lo vamos a saltar un poco para entrarnos en el capítulo 4 vuelve a aparecer este tema que es muy recurrente en el Antiguo Testamento y por lo cual yo defiendo la tesis de que el pecado más grave que puede haber en la humanidad, que de hecho atenta directamente contra el primer mandamiento de la ley, es el pecado de la idolatría, es decir, darle a otro, a otra creencia, a otro ser, a otra superstición o a otra deidad que bien no será nunca una deidad como Dios, pero a otro ser que no esté dentro del Dios verdadero, lo que le pertenece a Dios. Cuando uno le da a otro ser su tiempo, sus oraciones, su confianza, su fe, su gesto de adoración, eso es un pecado de idolatría. Los pecados de idolatría le trajeron muchas desgracias al pueblo de Israel, cuando especialmente empezaron a adentrarse en todas estas creencias a los Baales, que nos narra sobre todo los textos a partir del libro de los jueces, cosa que advertía Josué cuando los estaba adentrando a la tierra prometida, el heredero de Moisés. En ese contexto, el capítulo 3 nos habla también de una situación en donde empieza como un sistema de idolatría eh, que se le pedía pues ese acto como de adoración o de rendirle honores a los reyes, y muchas veces era postrándose ante ellos, ¿no? A partir de allí, por un gesto de desobediencia, por no querer hacer este gesto de adoración, viene todo un edicto del rey, o todo un decreto, donde prácticamente queda condenado todo el pueblo judío a la extinción, a la muerte. Y no olvidemos que Esther, eh, gracias a las estrategias de este personaje llamado Mardoqueo, eh, estaba dentro de este reinado, eh, de este reinado del rey Asuero, como una infiltrada, es decir, ella no había develado que ella era de descendencia judía. De hecho, un poco lo que le pasaba a Moisés cuando estuvo con los egipcios. La única que sabía que él era judío o que no era un niño pues egipcio era la propia hija del faraón y las mujeres que le asistían. Entonces, ante esta preocupación, ante esta realidad, Mardoqueo, eh, que fue el que de hecho generó toda esta situación, porque es el que no se arrodilla, se niega a arrodillarse ante el rey, él manda un mensaje a la reina Esther, recordándole sus orígenes y que, bueno, hiciera lo que pudiera para auxiliar al pueblo judío. Y es ahí donde vamos a entrar propiamente al capítulo 4 que es el que vamos a reflexionar y que tiene que ver con ese tema que hemos llamado hoy o que he llamado hoy, cuando la misión es incierta. Ya vamos a ver por qué. Apenas supo Mardoqueo lo que estaba pasando, rasgó su traje, se puso un saco y se echó ceniza en la cabeza. Este gesto es muy parecido a cuando lo que vemos en el texto de Jonás, cuando el pueblo de Nínive, comenzando por su rey, hace exactamente lo mismo. Se visten de saco, se echan ceniza en la cabeza. Eso es un gesto de penitencia, de arrepentimiento. Luego salió a correr a la ciudad lanzando gritos desgarradores. Se detuvo frente al Palacio Real, eh, donde se quedó, pues no podía entrar tal como andaba vestido.
De igual manera, apenas se conoció en las provincias el edicto del rey, todo era entre los judíos duelo, ayuno, lágrimas y lamentos. Muchos dormían vestidos de saco y en medio de la ceniza. Sus damas de compañía y sus sirvientes le contaron a Esther lo que estaba haciendo Mardoqueo. Ella se angustió mucho y le mandó a su tío ropas para que se las pusieran en vez del saco, pues él se negó. Entonces ella llamó a Atac, uno de los hombres castrados que el rey había puesto a su servicio, y le mandó que fuera donde Mardoqueo a preguntarle qué era lo que pasaba y por qué actuaba de esa forma. Fue pues Atac a hablar con Mardoqueo, que estaba en la plaza de la ciudad frente al palacio real. Mardoqueo lo puso al tanto de lo que ocurría y le habló en especial de la cantidad de dinero que Amán había ofrecido al tesoro real para compensar lo que iba a perder con los judíos. Le entregó después una copia de la condenación a muerte a los judíos, que había sido publicada en Susa, para que se la pasara a Esther y ésta la leyera. También le pedía a Esther que fuera a hablar con el rey para interceder por el pueblo y conseguir la revocación del edicto. Acuérdate, le decía, de cuando vivías humildemente y de que yo te daba de comer con mi mano, pues has de saber que Amán, el segundo del reino, le ha pedido al rey que nos condene a muerte. Invoca al Señor, habla por nosotros, al rey, líbranos de la muerte. Fíjense ustedes el compromiso tan importante. Cuando a ti te obligan o te llevan, yo diría que hasta te chantajean, eh, no es algo muy grato, ¿no? Hacer lo que hace Mardoqueo no me parece una cartilla necesaria para Esther. O sea, él le está restregando en pocas palabras todo lo que dice por ti. Acuérdate que tú eres judía, sálvanos. Pero eso es lenguaje de desesperación que también hay que saber entender y no juzgar tan duramente a priori. Amán, Esther, en este sentido, recibe la noticia de Atac, dice, volvió a Atac donde Esther y le contó lo que había dicho Mardoqueo. En respuesta, la reina envió esta nota a Mardoqueo. Todos los funcionarios del rey y del pueblo en general saben que cualquiera, sea hombre o mujer, que entre sin haber sido llamado a los aposentos privados del rey, está por ley condenado a muerte, a no ser que el rey le tienda su bastón de oro perdonándole la vida. Hace ya 30 días que el rey no me invita a visitarlo. Fíjense ustedes toda la situación, ¿no? Dramática además porque eh, había una situación muy intensa. Esther estaba como Judith, no sé si se acuerdan el texto de Judith, buscando qué hacer, pero también pensando en su propia vida, porque había una consecuencia de violentar la norma de entrar donde el rey sin ser previamente invitado. La consecuencia era la muerte. Cuando Mardoqueo lee la respuesta de Esther, este le contesta, no creas que por el hecho de que estás en el palacio serás la única judía que se podrá salvar. Eso también es importante entenderlo cuando nosotros vemos a los lambiscones de los gobiernos, gente que piensa que por traicionar sus convicciones puede de momento detener un castigo que va dirigido hacia sus propias raíces. La realidad es que el demonio en su accionar de traición siempre va a haber un momento que te va a dejar solo en el pecado y sobre todo en la consecuencia de este. Te va a dejar en la ruina, te va a dejar y te va a tratar como esa gente que en algún momento te apoyó o trató a otros. Hoy lo vemos muy recientemente en mi país, como gente que estaba en los poderes altos del gobierno, ahora están perseguidos, presos, y, y- y es complejo entender esto, pero Mardoqueo hace una reflexión interesante en torno a a la fidelidad a los principios y no a apegarse al miedo, que el miedo nunca es un buen consejero, ¿no? Entonces él le dice, no creas que porque tú eres la única judía que está allí te vas a salvar de este castigo. Muy por el contrario, pues si tú persistes en no hablar con ahora que puedes hacerlo, ya llegará por otro lado los judíos, ya le llegará por otro lado a los judíos la salvación y liberación. En cambio morirás tú con toda tu familia. Quién sabe si tal vez en vista de la circunstancia como esta, tú llegaste, tú llegaste a ser reina. Fíjense que Mardoqueo inclusive
ve una misión clara, ¿no? Es lo que uno dice cuando a veces la vida va dando unos giros que uno no espera. Dice, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué yo en este momento? Y él le dice, mira, de repente Dios te quiso colocar en ese reinado, al lado del rey Asuero, para que tú pudieras hacer contención a este edicto del rey, que nada más y nada menos anuncia la desaparición de todos los judíos. Ante esa reflexión, entonces Esther le envió otro recado. Y fíjense cómo termina este capítulo. Pide a todos los judíos de Susa que se reúnan y que se pongan a ayunar por mis intenciones, que durante 3 días enteros no coman ni beban. Por mi parte, también yo ayunaré acompañada de mis sirvientas. Así preparada, iré a presentarme al rey a pasar, a pesar de la prohibición. Y si está escrito que yo muera, moriré. Partió Mardoqueo e hizo todo lo que Esther le pedía. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esto es el ejemplo claro de una misión incierta. Es decir, pero fíjense cómo es la preparación de esa misión. Hay una frase que decía Jesús, que había demonios que no podían ser expulsados si no era con la oración y el ayuno. A veces puede meter ahí la palabra penitencia, ¿no? Y eso quiere decir que cuando uno va a dirigirse a una acción, a preparar algo, preparar un retiro, una actividad pastoral, un matrimonio, un trabajo, la educación de tus hijos, debemos entrar en oración. Eso nos cuesta, a mí me cuesta mucho y a veces te conseguimos cualquier excusa porque hay un programa que me gusta, porque hay un partido ahorita de fútbol que quiero ver, porque tengo tiempo que no juego videojuegos, lo que sea, o veo una película y encontramos muchas excusas para dilatar la oración y la oración es la armadura del cristiano, ¿no? Y qué bonito como Esther no rehuye a su misión, pero la prepara. Y eso es la clave de lo que ella dice, si al final tengo que morir, moriré. O sea, ese nivel de desprendimiento, pero ella no huye al hecho de que sabe que en sus manos hay una gran misión en torno a la salvación de su pueblo. Ya vamos a ver cómo entonces sigue evolucionando esta historia cuando vayamos al capítulo 5 cuando veamos la presentación de Esther ante su rey, en este caso el rey Asuero, y vamos a ver cuál será el desenlace de esta misión. Ahora vamos a unirlo con el texto del Nuevo Testamento, que es corto. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, del 1 al 5, Jesús manda a sus apóstoles, les dice, Jesús reunió a los 12 y les dio autoridad para expulsar a todos los malos espíritus y poder curar enfermedades. Después los envió a anunciar el reino de Dios y devolver la salud a las personas. Les dijo, no lleven nada para el camino, ni bolsa colgada, ni bastón, ni pan, ni plata, ni siquiera vestido de repuesto. Cuando los reciban en su casa, quédense en ella hasta que se vaya de ese lugar. Pero donde no les quieran recibir, no salgan del pueblo sin antes sacudir el polvo de sus pies. Esto será un testimonio en contra de ellos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cuál es el otro argumento importante que hay enlace con la lectura de Esther? ¿Cómo Dios nos prepara para la misión? Todo esto que voy a mencionar, bolsa colgada, bastón, pan, plata, vestido de repuesto, todo eso, si lo hubiesen escogido los apóstoles, lo hubiesen escogido a su gusto, a su medida. Lo cual quiere decir que prepararnos para una misión con Dios es prepararnos donde Él sea Dios, donde todo provenga de Él y a su gusto. Y nosotros tener una gran capacidad adaptativa de abrazar su voluntad para que las cosas salgan bien. Creo que la enseñanza es redonda, aunque no tenemos todavía el desenlace de esta historia. ¿Qué pasa con Esther? Creo que sí es importante poder meditar en nuestros corazones cómo, a pesar de que el miedo nos pueda ganar y que las consecuencias no parecieran ser las mejores, o el pronóstico de la misión no sea la mejor, con Dios todo es favorable porque entregándole a Él todo, todo será según su voluntad. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.